pensemos hoy en otra historia de la vida real. ¿Quiénes han leído el libro de Ruth alguna vez en la vida? Bueno, hay varios que no lo han leído. Yo les animo y espero animarlos a que saliendo de acá ojalá puedan leerlo. Porque, ¿qué tal usted llegar al cielo, encontrarse con Ruth y no saber que estaba la vida de ella escrita en la Biblia, ¿cierto? Hay un libro. La historia de Ruth, una mujer que, esta es una historia que supera la ficción. Y vamos a hacer algo esta mañana, vamos a leer juntos la palabra de Dios. Un relato que realmente es fascinante. Y no es ficción, es real, es la vida real. Si usted ha pasado momentos difíciles en la vida, y creo que todos lo hemos vivido en algún momento, quiero que piense en este relato que es de la vida real. Y quiero, conforme vamos leyendo, vamos a tener aquí el texto. Si usted quiere puede abrir su Biblia también en el libro de Ruth. Pero vea lo que dice Ruth 1:1, dice así. Dice, en el tiempo en que los caudillos, ¿qué dice? Gobernaban el país. Hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. Quiero que ahí pensemos en algo. Dice, en el tiempo en que los caudillos, otra traducción va a decir en el tiempo de los jueces. Esa fue una época muy difícil para el pueblo de Dios. Era una época de caos. Era una época donde dice la Biblia, en el libro de los jueces, dice donde cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué tal eso? Una época de anarquía, cuando los muchachos dicen, dejen hacer lo que me da la gana. Bueno, eso era así. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Y es un libro de los más terribles que uno puede encontrar en la Biblia en cuanto a hechos espantosos. Se habla del caso de una mujer, por ejemplo, que es violada hasta matarla. ¿Vamos a pensar en eso? Y luego la descuartizan y cada parte de ella en una mula, en un caballo, va por todo el país. Uno lee historias en ese libro y dice, oiga, ¿eso está en la Biblia? Sí, historias macabras, terribles. Esa es la época de los jueces. Que Dios levantaba un juez y durante ese juez la cosa se arreglaba un poco, o se arreglaba realmente, pero luego el juez moría y otra vez venía la anarquía, el desastre, y la frase que se repite, que con la que termina el libro es, cada uno hacía lo que bien le parecía. En esa época de los caudillos, donde la gente hacía cada uno lo que quería, en esa época, dice, hubo allí una época de ¿qué? Hambre. Yo no sé si usted ha pasado hambre alguna vez, pero hay gente que pasa hambre en Colombia, en Bogotá. Esta gente estaba pasando hambre a consecuencia de toda esa desgracia política, económica, social y espiritual. Comienzan a pasar hambre. Dicen entonces un hombre de Belén, y yo subrayé Belén porque llama la atención, que ¿sabe usted lo que significa Belén? Significa eso, ¿quién lo dijo? Casa de pan. Vale decir que en la casa de pan había hambre. Había hambre. Lo que está diciendo en este primer versículo es que en ese tiempo de caos, en esta ciudad llamada casa de pan había hambre. Y un hombre, dice, emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Lo que hizo fue, ¿sabe qué? Aquí la cosa está terrible. Coge su familia, vende lo poco que le queda y nos vamos. Y coincidencialmente Moab estaba un poquito al norte. O sea, mejor dicho, en pocas palabras, emigró al norte buscando mejor vida. ¿Qué tal eso? ¿Suena familiar? Se fue, dijo, vámonos de aquí porque aquí ya no hay nada que hacer. Esto se está acabando, entonces salgamos de acá. ¿Y qué pasa? Vea lo que dice el siguiente versículo. El hombre se llamaba Elimelech. Usted va a encontrar de aquí en adelante unos nombres muy simpáticos, por favor, no se le ocurra ponérselo a sus hijos ni a sus nietos. Simplemente dice Elimelech, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos se llamaban Mahlón y Clión. Todos ellos efrateos de Belén de Judá, de Belén Efrata. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Y vea lo que sigue. Y dice la Biblia, versículo 3, dice, pero murió ¿quién? El esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. ¿No le parece esto ya un momento difícil, de dolor? O sea, que alguien quede en viudez. Ahora uno lo lee y dice, bueno, sí, pobrecita. Pero cuando le toca a uno, yo no sé si le ha pasado a usted, pero a veces uno comienza a hacer chistes bobos en cuanto a eso. Una vez un grupo de amigos comenzaron a hablar, ay, si se muere esta vieja, yo rápido consigo otra. Y la otra decía, ay, sí, ya muerta, ya que no importa. Otra decía, no, yo me muero, ustedes como amigos tienen que cuidar que este no se case con nadie.
tiene que guardar luto a nosotros hasta que se muera. Y comienzan a hablar bobadas. Y el que decida, no, si se muere yo consigo otra rápido, al día siguiente la esposa fue a un examen médico y le diagnosticaron cáncer. Y el hombre dijo, uy, no, yo por hablar bobadas, Señor, perdóname, sana, mi mujer sana. Y comenzó a orar por sanidad. La viudez es algo duro. Yo no sé si hay viudos o viudas acá, pero es algo difícil. Esta mujer, dice, se le muere el marido. Y se le muere el marido en tierra extraña. ¿Se imagina eso? Que uno quede viudo en su tierra es una cosa, pero que viaje en el extranjero quede viuda. Se le muere el marido, y en una época donde el hombre, porque hoy podemos hablar ya hombre y mujer, la realidad es distinta, donde ambos participan en el sostenimiento de la casa, etc. En una época donde la figura del varón era fundamental. Esta mujer quedaba en desamparo y en tierra extraña. Y dice que los hijos se casaron con mujeres moabitas, mujeres del lugar, mujeres extranjeras. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Después de haber vivido allí unos, ¿qué? Voy a mencionar algo aquí. El hecho de vivir en una tierra extraña para esta gente, judíos que habían sido formados en la palabra de Dios, era algo supremamente difícil, porque era estar expuesto a otras costumbres, a otras creencias, otros dioses, y para ellos era completamente difícil. O sea, imagínense la realidad, estar metido en una cultura no solamente diferente, sino antagónica a como ellos han sido criados, formados. Y los hijos se casan con estas mujeres. Usted de mamá, ¿qué estaría pensando? Mijito, que esas mujeres no influyen en usted, usted influye en... ¿O no? ¿Usted qué hace cuando su hijo va a viajar? Yo no sé si sus hijos han ido a Europa, a un lado, y dicen, ay, por allá la vida es terrible, esa gente no cree en Dios, no cree en nada. ¿Sí me ha pasado? Llegan a la iglesia, pastor, ore por mi hijo, que ese mundo tan terrible, que está allá, la gente no cree en nada, nada, ¿sí? Una situación así, terrible, y dice que 10 años, y vea lo que dice la Biblia, vea lo que sigue, en el versículo siguiente, Anita, por favor, dice, murieron también, ¿quién más? Y Noemí se quedó, y esto es una tragedia, ¿no le parece espantoso? Esa mujer viaja con su familia, buscando mejor vida. Primero se le muere el marido y después los hijos. Uno se pone a pensar en eso y dice, esto es terrible. Ahora, que se le mueran los hijos a alguien es algo supremamente duro. Es uno de los duelos que no tiene nombre, porque si alguien pierde esposa es un viudo, si alguien pierde padre es huérfano, pero si alguien pierde hijo, ¿cómo se llama eso? No tiene nombre, exactamente, y es un dolor que no tiene nombre. Esta mujer no perdió un hijo, perdió los dos que tenía. ¿No les parece espantosa la historia? A veces nosotros nos quejamos del dolor, ay, todo lo que nos está pasando, lo difícil. Yo no sé qué dolor usted esté viviendo. De pronto le bajaron el sueldo, le echaron el trabajo, no sé, gracias a Dios no conozco la realidad de nadie, así que nadie está pensando, el pastor está echando vainas aquí. Yo no sé qué es lo que usted esté viviendo, pero todos en algún momento hemos vivido situaciones difíciles de dolor y de dificultad. Y llegamos a pensar que nuestro dolor no tiene nombre y que nadie nos entiende. El dolor de esa mujer es quedar viuda, quedar sin hijos en tierra extraña. Es un dolor muy grande y no es un cuento, como la película que vimos allí, no, esto es de la vida real. Y dice que Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle ¿qué? Alimento. Ya dice, vea, allá en mi tierra el Señor está bendiciendo, regresemos. Miren, yo creo que cuando alguien lee esta historia se pone a pensar, no, pues qué cosa esa mujer tan salada en esta vida. Otros de pronto juzgarían, eso le pasó por huir de su tierra. Por fe se debieron haber quedado en su tierra. ¿No creen que algunos pensarían eso? Y de pronto aparecen los dedos señaladores acusándolos. Huyeron y ahora regresan con el rabo entre las piernas y vean con una tremenda pérdida. Pero vean lo que sí dice la Biblia en el versículo siguiente, versículo 7. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que les llevaría hasta la tierra de Judá. Vale decir, las 3 mujeres viudas regresando, ahora es Noemí que regresa a su tierra y las 2 moabitas extranjeras yendo a la tierra de Noemí. Pero ¿qué pasa? No se queda ahí el relato, vean lo que sigue. Dice el versículo siguiente, entonces Noemí le dijo a sus 2 nueras, miren, vuelva cada una a la casa de su madre,
que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron. ¿Y qué? Parece que las nueras habían salido buenas, que Noemí dice, ustedes han sido buenas conmigo, ¿sí? Y sigue Noemí, dice, que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Vean que como esta mujer le dice, cásense de nuevo, y si no les dice, tienen que quedar viudas hasta la muerte. No, cásense, hijitas mías. Un nuevo esposo, luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, ¿qué hicieron? Alzaron la voz y dijeron lo siguiente, vean. Y exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Acá hay algo que hay que explicar. ¿Sabe qué pasaba en aquella época? Cuando un hombre moría y no dejaba hijos, el hermano tenía que estar con la esposa y levantar descendencia. En aquella época, ojo. Y esos hijos eran como si fueran del difunto, ¿sí? Porque la idea era que dejara descendencia en la tierra. Por eso se acuerdan la pregunta que le hacen a Jesús los saduceos en cuanto a la resurrección. Una mujer se casa, no tiene hijos, el tipo de muere. Luego viene el hermano, se llega a ella, nada, y así 7. En la resurrección, ¿de cuál será esposo de la mujer? Y el Señor le dice, en el cielo va a ser distinto, ¿sí? Entonces lo que está diciendo acá Noemí es, miren, yo ya no tengo más hijos que puedan estar con ustedes y darles hijos a ustedes. No, por tanto, mi hija, vayan y busquen marido. Además, en aquella época, ojo, una mujer que no traía hijos a este mundo era vista como ¿qué? ¿Recuerdan? Era vista como inútil, inservible en aquella época. ¿Por qué? Porque la mujer era vista como un ser que está para procrear, para traer hijos al mundo, y si no puede hacerlo, no sirve para nada, de lo que esa gente pensaba. Entonces lo que Noemí le dice es, busquen esposo, yo ya no puedo darles otro. Y vean lo que dice, por eso explica en el siguiente versículo. Vean lo que dice, vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse, yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún así, aún si abrigara esa esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, como para que se casen con ella, vean lo que les dice, los esperarían ustedes hasta que crecieran y por ello se quedarían sin casarse. No, hijas mías, mi amargura, ¿qué dice? Es mayor que la de ustedes. Y vean lo que dice en Noemí, la mano del Señor, ¿qué? ¿Usted no ha llegado a pensar lo mismo cuando está pasando un momento difícil? ¿No decimos cosas como estas? Señor, ¿por qué me castigas? O una frase más común, ¿qué estoy pagando? ¿Sí lo he dicho o no? Señor, ¿qué estoy pagando? Algunas personas que sufren con sus hijos adolescentes que son unas bellezas, ¿cierto? Y a veces dicen que estoy pagando, porque cuando yo fui adolescente fui mejor. Dios hace eso con nosotros. ¿Nos cobra lo que hacemos? ¿Qué estoy pagando? Lo que ella dice es, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Ahora yo le pregunto, ¿tenía esta mujer motivos de tener dolor y amargura en el corazón o no? Sí, yo no sé qué estaría usted diciendo en el lugar de ella. No sé, yo me pongo en el lugar de ella y digo, no, Señor. Yo sé que hay algunos espirituales acá que estarían diciendo, no, Señor, tu voluntad es perfecta y lo que tú hagas está bien, ¿cierto? Pero yo estaría luchando y llorando y reclamándole de pronto al Señor, Señor, yo no entiendo. Esa mujer le dice, va a decir, la mano del Señor se ha levantado contra mí. Y vea lo que dice después, en el versículo siguiente, una vez más, alzaron la voz, deshechas en qué. ¿Puede imaginar esa escena? Eso es como para hacerlo película. Yo no he visto una película buena todavía en cuanto a Ruth. Esto es para hacer una película, una miniserie, pero estas mujeres abrazadas, llorando por un dolor tan grande en el corazón. 3 viudas, y el dolor más grande es la de Noemí, que además de viuda, sin hijos. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso. Una se va. Pero Ruth, ¿qué hizo? Se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, y vean la respuesta de esta muchachita. No, esa respuesta es para llorar. No insistas en qué. En que te abandone. Oye, está hablando la nuera. O
¿Usted se ha vuelto a pensar en una nuera? No, si usted es suegra, no quisiera una nuera así. Yo no sé, yo quiero mucho a mi suegra, pero por lo general hay excepciones, ¿cierto? Entre yerno y suegra a veces puede haber cierto feeling, pero entre suegra y nuera es más complicado, ¿cierto? Yo no sé, pero es lo... Esta nuera, vea lo que le dice. Le dice, no insistas en que te abandone o me separe de ti, porque iré, ¿a dónde? A donde tú vayas. Y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, moriré donde tú mueras. Y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad. Si me separa de ti algo que no sea, no, esta nuera vale oro. Yo quiero una nuera así. Esta nuera está renunciando a su tierra, está renunciando a sus amigos, a su familia, a su cultura, y está yendo a una tierra extraña. Y otra vez, no solo extraña, sino con costumbres diametralmente opuestas a las que ella tenía. Algunos dicen y piensan que la influencia de la familia de Noemí, de los hijos, fue grande en la vida de estas mujeres, y que lejos de ellos dejarse influenciar por el mundo en el cual estaban, idólatra como era Moab, de pronto ellos sí fueron una influencia para estas mujeres, y estas mujeres inclusive dicen, Ruth debió haber tenido un encuentro con el Señor por todo lo que dice en el libro. Uno lee la historia de ella, esta mujer no es normal, digamos, que una extranjera moabita, criada en ese medio, diga estas cosas. Ella debió haber tenido un encuentro con el Señor gracias a la familia con la cual ella se ligó. Por eso vea lo que sigue. Dice el texto en el versículo siguiente: al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, ¿qué dijo? No insistió más. Bueno, mijita, si usted ya, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Qué podemos hacer? Y ve el versículo siguiente, el 19. Entonces las dos mujeres siguieron, ¿qué? Caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, ojo con eso, ve lo que dice la Biblia. Apenas llegaron, o sea, lo primero que pasó, hubo ¿qué cosa? ¿En dónde? Me llama la atención que dice en todo el pueblo. Era un pueblo pequeño, ahí sí se cumple que pueblo pequeño, infierno grande, todo el chisme corre, ¿cierto? Hubo conmoción en todo el pueblo, ¿a causa de quién? De ellas. Y vea lo que la gente decía: ¿no es esta Noemí? Se preguntaban las mujeres del pueblo. Ahora, por favor, no piensen mal, yo creo que los hombres también preguntaban. Pero la gente decía: ¿no es esta Noemí? Y había pasado más de 10 años, por lo menos. Yo imagino a la gente hablando: ¿cómo está de acabada Noemí? Y vino sin marido, no sabía que le murió. Se le murió el marido, y los chinos se murieron también. Se murieron también, pero qué salada esa mujer. Es el culto de sal andando. ¿Y esa china que está al lado quién es? Una extranjera, moabita. ¿Cómo? Los moabitas no eran bien vistos en ese lugar. Y se trajo esa china mugre acá a esta tierra santa. ¿Se imaginan todo el chisme ahí entre la gente? Y ellas caminando por el pueblo y todo el mundo hablando. Sí es. Y vea lo que dice la Biblia después. Ya no me llamen Noemí, repuso ella. ¿Sabe por qué? Porque el nombre Noemí, ¿alguien sabe qué significa? Significa placentera. En pocas palabras está diciendo: no me llamen placentera, llámenme Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. ¿Pueden imaginar y dimensionar el dolor en el corazón de esa mujer? ¿No les parece una historia muy triste? Yo estaba leyendo este libro y pensando en algunas cosas duras de mi vida y oraba y decía: no, Señor, lo que yo he vivido no es, pero no es nada comparable con lo que esta mujer estaba sufriendo y el dolor que tenía en el corazón. Las preguntas que uno se hace aquí es: ¿la Biblia no dice que Dios nos ama? ¿Sí o no? ¿Esta mujer no era del pueblo de Dios? ¿Dios no la amaba? ¿Por qué Dios permitió todo eso? Ahí es cuando la gente pregunta: vea, lo que Dios la ama, ¿cómo permitió Dios que le pase todo eso a esta mujer? Por alguna razón nosotros llegamos a pensar que toda la vida en nosotros debe ser color de rosa. Yo le digo, ni la mía, que estoy casado con Rosa,
No, no es así. Mi esposa se llama Rosita. La vida tiene momentos difíciles, duros. Uno quiere que todo sea felicidad, pero no es así. Y cuando a veces hablamos de Jesús a otras personas, haciendo discípulos, le decimos, ven a Jesús y tu vida va a cambiar. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero eso significa que va a ser exento de dolor y de sufrimiento. No. El dolor y el sufrimiento es parte de la vida. Y nosotros como papás queremos muchas veces que nuestros hijos no sufran. Y hacemos todo lo posible para que mi hijo no sufra. Deje que su hijo sufra. El dolor y el sufrimiento no forjaron en nosotros un carácter. Entonces, ¿por qué le va a privar a su hijo de ese privilegio? Que sufra el mugre. Digo con cariño. Yo tengo dos mugrosos que me hacen gozar la vida, pero sufrir también. Dios es así, como buen padre con nosotros. Dios no nos priva del sufrimiento, ¿sabe por qué? Porque el sufrimiento forja un carácter en nosotros. Y uno puede ver a esta mujer sufriendo, dice, el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Y vean lo que sigue, vean cómo va terminando el capítulo 1. Estamos apenas en el 1, son 3 capítulos, vean, me falta una hora más todavía. Me fui con las manos, ¿qué? Llenas. Yo me pongo a pensar, ¿cuál manos llenas? Tuvo que vender lo poco que le quedaba porque estaban y irse. Yo no sé quién pudo comprarle en esa hambre, en esa necesidad tan espantosa, pero vendieron todo, recogieron, se fueron. Ella dice, me fui con manos llenas, de pronto porque tenía marido y 2 hijos. Pero el Señor me ha hecho volver sin nada. Oye, yo me pongo a pensar en Ruth. ¿Usted se imagina a Ruth ahí al lado? Me ha hecho volver sin nada. Y Ruth, suegrita, aquí estoy. ¿Qué sentiría usted en lugar de Ruth? Escuchando ahí a la suegra, sin nada. Oiga, yo todo lo que le dije del corazón, no te me nada. ¿No les daría dolor a usted? Qué nobleza la de Ruth, ¿verdad? Que deja que la suegra exprese su dolor y su frustración. Tampoco le dice ahí, ya suegrita, ya aquí estoy, tranquila, no. Dice, sin nada, ¿por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor? Si me ha hecho desdichada, otra vez dice que su amargura, el Todopoderoso. Vean el dolor tan terrible en el corazón de esta mujer. Y el versículo 22, con el que termina el capítulo 1, dice, así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera, Ruth, la moabita, como diciendo, con tan poco. Cuando llegaron a Belén, ¿qué pasaba? Comenzaba la cosecha de cebada. ¿Y sabe qué? Esta historia continúa. Dice que empieza la cosecha de cebada y Ruth, muy trabajadora, hacendosa, no era la que se llega y se acuesta o se queda de brazos cruzados. Dice la historia bíblica que Ruth sale a trabajar. Dice, suegrita, quiero salir a trabajar. ¿Se imagina el gran desafío? Buscar trabajo en tierra extraña. Mujer y joven. Vea todas las dificultades. Joven, mujer en tierra extraña. Pero ella sale, lanzada, atrevida. Muestra el carácter de esa muchacha. Se lanza y sale. Y por cosas de la vida, de casualidad, llega a la tierra de un hombre llamado Boaz. Y comienza a recoger lo que va cayendo. A eso le llamaban como el rebusque. Ellos no escarbaban todo, no, siempre dejaban un poquito para los pobres. La historia es larga, pero usted puede leerla. Y si lo ha hecho, vuélvala a leer, que cada vez que uno la lee, el Espíritu de Dios comienza a mostrarle cosas a uno a través de su palabra, porque es viva y eficaz. Y uno comienza a leer y encuentra que ella recoge, y luego vos ve y pregunta, ¿quién es esa muchacha? Y la gente dice, es la que vino con Noemí, la extranjera. Y vos dice, dejen caer más, muchachos. Y aposta, deja caer más, ella recoge más. Llega a la casa con tremendo bulto. Noemí le dice, mi hijita, ¿pero dónde recogió todo eso? No, en la tierra de un tipo llamado Boaz. Y Noemí se le prende el bombillo y dice, ay, mi hijita, ese tipo es familiar nuestro. Y Boaz era un tipo con plata. Viejo, pero con plata. ¡Sirve! ¿Qué dicen las solteras? Pero ¿sabe qué pasa en la historia? Hay una ley en la palabra de Dios que se llama el pariente redentor. ¿Qué significa eso? No existe ya eso, pero en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Dios, había una ley que era la ley del pariente redentor, así como esa ley de que el hermano tenía que levantar descendencia
cuñada, viuda, hay una ley que cuando una persona perdía sus propiedades, perdía su tierra, quedaba en pobreza, el pariente más cercano podía comprar la tierra, redimir la tierra. Y aún esa persona, cuando se recuperara, poder comprar otra vez, porque la idea es que las personas, así como tenían que tener hijos, tenían que tener tierra. Personas sin tierra era como decir, no tiene nada. Podía ser, entonces, alguien, o un familiar podía hacerlo. Este era un familiar. Entonces ella dice, este es un familiar, él puede ser nuestro pariente redentor. Entonces, aquí viene toda la artimaña de Noemí y le dice, hijita, arréglese bien. Como decimos bien, emperifolladita. Arréglese bien y bien linda, vaya para allá. Y surge todo un detalle de cortejo que léalo si no lo ha leído. Pero ella tiene que descubrirle los pies, eso tiene todo un significado, acostarse al lado de él, y pasa, no piense mal, eso de acostarse al lado de él. Lea la historia bíblica y va a ver lo que pasa. Pero, ¿qué es lo que uno llega a los dos? Surge toda esta realidad y luego aparece otro pariente que puede ser el pariente redentor. Y uno al leer la historia dice, ay, pero se va complicando la película. Ya aparece vos, parece que todo se va a arreglar, y no, aparece otra persona que dice, yo puedo ser el pariente redentor, otra persona. Pero si usted lee luego el relato, va a ver cómo Dios, en su providencia, comienza a arreglar las cosas, y cuando le dicen a este otro pariente, tú puedes ser el redentor de la tierra, pero también tienes que hacerte cargo de la viuda que vino de Moab, Ruth. Y el tipo dice, no, mejor ya no, yo creo que mejor te lo dejo a ti. Y vos sí, acepta la tierra, compra la tierra y también toma a Ruth como esposa. ¿Y qué es lo que pasa? Vean lo que dice el capítulo 4, versículo 13. No podemos leer todo el libro, pero dice, así que vos tomó a Ruth y se casó. Cuando se unieron, ¿qué dice? ¿Qué pasó? El Señor le concedió ¿qué? Una pregunta. ¿Cuántos años había durado ella casada? 10 años. En ese tiempo no había método de planificación y todas las cosas. Estos se llenaban de hijos porque hijos había que tener. Muchos piensan por eso que esta mujer era estéril. No había tenido hijos. Ahora se casa con vos y el Señor le concede. Ve que acá hay un milagrito. El Señor le concede quedar embarazada. De modo que tuvo un hijo. Y sigue el relato, vea lo que sigue el versículo, brinco al 16, vea lo que dice. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. ¿Noemí quién era? La abuela. Se encargó de criarlo. Las vecinas decían, Noemí. Oiga, ¿Noemí había tenido el hijo? No, era Ruth. Otra vez Ruth ahí desplazada, ¿cierto? Oiga, por si acaso el hijo es mío, ¿cierto? Pero eso es una forma de decir que tiene descendencia. Noemí ha tenido un hijo y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Vale decir que va a ser el abuelo, ¿cierto? Y uno sigue leyendo el relato bíblico y quiero que vean el versículo 18. Dice, así que este es del linaje de Fares. Acá vienen los nombres simpáticos que le digo. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón, y no es un pescado, y siguen los nombres, Salmón el padre de Boz, Boz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí el padre de David. Lo que está diciendo aquí es que esta moabita extranjera va a llegar a ser descendiente del rey David. Y yo quiero que pensemos aquí, esa historia tiene mucho que enseñarnos. Este relato tiene muchas cosas que dejarnos como enseñanzas para la vida. Yo quiero que solamente pensar en 3 aspectos, y yo se los puse en el bosquejo para que usted lo tenga. Lo primero que quiero decirles es que la vida de una persona fiel no es una vida fácil. La vida de una persona fiel no es una vida fácil, pero lo mejor está por venir. La vida de una persona fiel. Si usted es fiel, ¿sabe por qué quiero subrayar esto? Porque muchas veces cuando nos llega el dolor a la vida nos quejamos con Dios y le decimos, Señor, si yo voy juicioso todos los domingos, yo no falto ni un domingo. Señor, yo diezmo juiciosamente, yo ofrendo para todo, para construcción, Señor, cuántos ladrillos yo puse aquí. Como reclamándole a Dios que Dios esté en deuda conmigo. Señor, yo te sirvo, yo canto, yo limpio, yo muevo sillas, yo enseño. Tantos años sirviéndote, Padre. ¿Así le pagas a los que te sirven?
No lo dicen ya, no dicen lo último, pero tácitamente lo estamos diciendo. La vida de una persona fiel no es una vida fácil, pero lo mejor está por venir. Esta historia empieza con muerte y termina con vida. Esta historia empieza con tristezas y termina con alegría. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Lo mejor que está por venir. Y no solamente lo mejor en esta tierra, porque quiero que siga pensando. La segunda enseñanza dice, muchas veces Dios hace sus mejores obras en los peores tiempos. ¿Sabe por qué? Porque los peores tiempos son aquellos en que nosotros decimos, aquí no hay nada que hacer. Y cuando decimos eso, decimos, solo hay que orar. ¿Sí le ha pasado? En los peores tiempos, cuando nosotros decimos, ya no podemos, nos rendimos, es cuando Dios hace el milagro. Esto, quien podía arreglar es un milagro. Es milagroso que una mujer extranjera llegue a esta tierra y encuentre el lugar, encuentre quien le ponga atención, y todo lo que sucedió con vos fueron milagros tras milagros. Y luego el milagro de quedar embarazada, son milagros. Dios muchas veces hace sus mejores obras. ¿En qué? En los peores tiempos. Y lo último que quiero mencionarles como una tercera enseñanza para pensar es, Dios tiene propósitos con nosotros, planes más grandes de los que nosotros imaginamos. Miren, Noemí se murió, Ruth se murió, sin saber que ese hijo va a ser ancestro ¿de quién? Esta historia no solo apunta a David, apunta a quién? A Jesús. Quiero que pensemos en esto. Ruth se murió, Noemí se murió sin saber que ella es parte de la historia de la salvación. Esta historia, por tanto, apunta a Jesús. Hay un plan más grande. Dios quiere usarnos para propósitos más elevados de lo que nosotros imaginamos. Y probablemente pasemos, Dios nos lleve a su presencia y todavía aquí habrá resultados de lo que Dios va a seguir haciendo por lo que usted hizo en esta tierra, o como Dios lo usó en esta tierra. Lo que quiero que pensemos es que esta historia no solamente nos habla del dolor de una mujer y cómo su dolor se convierte en alegría. No solamente una historia que cómo pasa de muerte a vida. Esta historia nos trata de mostrar cómo la gracia de Dios obra aún en medio del dolor y el sufrimiento, y que somos parte de una historia más grande. Hay una historia de la salvación que se sigue escribiendo, de la cual cada uno de nosotros es parte, de la cual esta iglesia es parte, de la cual las compras a nivel nacional es parte. Se está escribiendo la historia de la salvación de muchas más personas. Con esta historia lo que quiero que pensemos es que levantemos los ojos y digamos, Señor, tú tienes mucho más por hacer. Juan Carlos oraba por hacer más discípulos. Somos parte de una historia más grande. Lejos de estar viviendo solamente sumidos en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, en nuestra necesidad, es pensar, Señor, soy parte de algo más grande. Tú tienes propósitos más elevados. ¿Sabe? Isaías dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Ojalá podamos un poquito poder ver lo que el Señor ve, para que nuestra vida pueda vivir con una dimensión diferente, con una cosmovisión diferente, una perspectiva diferente, una perspectiva de eternidad. Yo quiero dejarle preguntas para pensar. Le puse en el bosquejo algunas preguntas, pero quiero que pensemos, ¿cómo vivimos en esta tierra? La fe en tiempo de crisis. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Dios quiere conectarnos con planes mucho más grandes. Usted es parte de ese plan. ¿Quiere ser parte, seguir siendo parte de la historia de la salvación? ¿Sabe cómo uno es parte de ello? Por la obediencia, por la fe. Esta mujer, Ruth, fue obediente, siendo extranjera. Y Dios le concedió el privilegio de estar en la línea genealógica de nuestro Salvador. Cristo murió en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos parte de esa historia. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor, te queremos pedir en esta mañana que en los momentos más difíciles de nuestra vida, lejos de quejarnos, tú nos muevas, Señor, a confiar más y más en ti. Una historia como esta, Señor, llena de dolor y de tristeza, pero que no termina allí, sino termina en vida y en gozo.
Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano sobre cada uno de nosotros, para que vivamos siempre confiando en tu soberanía, en tu poder. Que tú tienes planes grandes, Señor, que nosotros no entendemos. Que tú obras de manera maravillosa, Señor, sobre todo en los peores momentos. Señor, queremos renovar nuestra confianza en ti, descansar en ti. Señor, gracias porque tú eres el soberano, el todopoderoso. Tú tienes planes con nuestra vida, planes con esta iglesia, planes con la confraternidad, Señor, planes con Colombia. Señor, úsanos en obediencia para seguir participando de esta historia de la salvación. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Queremos que más personas puedan vivir rendidos a tus pies. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.